cada componente es la relación entre corriente y voltaje. Eso es lo que nos interesa, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuál es el mecanismo, cuál es la dinámica para analizar un circuito? Para analizar un circuito decía que lo que vamos a buscar es la relación entre la corriente y el voltaje en los diferentes componentes, ¿no? Es decir, obtener los parámetros eléctricos, el voltaje en esta resistencia, la corriente en este transistor, etc. Eso es lo que se hace al analizar un circuito. Se lo puede hacer de manera manual, es decir, calcular en papel, lápiz, con ayuda de una calculadora, aplicando los principios de funcionamiento. ¿Sí? O sea, aplicando esas relaciones matemáticas, lo que vamos a buscar es formar un modelo matemático del circuito. ¿No? Y en base a ese modelo ya podemos calcular todo lo que nos interese del circuito. Entonces, ese análisis, esa forma de analizar el circuito es una forma, digamos, teórica de análisis. Podríamos hacerlo práctico, ¿sí? Tener el circuito implementado de alguna manera con componentes reales en un ambiente totalmente real y utilizar algún instrumento o instrumentos para medir esos voltajes, esas corrientes, ¿sí?, en el circuito. Entonces, a través de esto podemos realizar un análisis, decir, este circuito hace esto, hace aquello, o en algún momento decir, no está haciendo esto, no está haciendo aquello, porque está mal algún componente. Si el propósito era reparar el circuito o determinar si sirve o no. Bien, entonces ese es un análisis del circuito práctico real. Otra forma de analizar un circuito es utilizar un simulador. ¿En qué consiste esto? En un programa de computadora que nos permite implementar de manera virtual el circuito y mediante ese software realizar el análisis. Entonces, el software nos va a devolver como respuesta las corrientes, los voltajes, etcétera, en el circuito, ¿no? Y a través del software podemos entender qué es lo que hace el circuito, cómo funciona, cómo opera. ¿Bien? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este curso. Ver cómo analizar un circuito. Vamos a estudiar algunas técnicas basadas en el principio eléctrico de cada componente. Bien, ahora ese análisis de los circuitos se lo puede ver en tres aspectos y eso es lo que vamos a hacer en el curso. Vamos a hacer en una primera parte el análisis de circuitos denominados resistivos. Eso quiere decir que solamente vamos a utilizar como componentes pasivos las resistencias. Entonces los circuitos tendrán solamente resistencias y fuentes de energía. Y vamos a hacer el estudio en lo que se denomina corriente directa. ¿No? O sea, las fuentes de energía serán fuentes de corriente directa, como una batería, una pila de esas de AA, AAA de 1.5 o de 9 voltios, ¿no? Ese tipo de energías son las que van a
alimentar a nuestro circuito compuesto de solamente resistencias. Entonces, en él vamos a ver todas las técnicas de análisis. Y esto va a constituir la primera parte de nuestro estudio. En una segunda parte vamos a incorporar en el análisis una variable, la variable tiempo. Es decir, vamos a ver ahora cómo varía, cómo se comporta el voltaje y la corriente en el transcurso del tiempo. Si el voltaje cambia, si aumenta, si disminuye la corriente, etc., ¿no? Ese es el interés que le vamos a poner ahora. Entonces, en la segunda parte, trataremos a los circuitos en el dominio del tiempo. Es decir, vamos a obtener respuestas de repente analíticas mediante ecuaciones, ¿sí? O vamos a tener también la posibilidad de graficarlas, ¿sí? Si son funciones del tiempo, las puedo graficar, ¿no? Hago un trazo de esta manera. El eje horizontal será tiempo, ¿cierto? Y el eje vertical puede ser corriente, puede ser voltaje en algún lugar del circuito, ¿no? Entonces, la respuesta que voy a obtener va a ser una curva que me dice cómo varía el voltaje en el tiempo. Y ese podría ser el resultado de mi análisis. La tercera parte de nuestro estudio va a incorporar un otro componente más, llamado frecuencia. No lo anoté, pero lo voy a poner acá. Estoy escribiendo utilizando el mouse, así que van a disculpar. Que se vean tan feas mis letras. Frecuencia. ¿No? Ese es el componente que se va a añadir aquí. ¿Qué es la frecuencia? Es la rapidez con que cambia, en este caso, el voltaje o la corriente. Entonces, a este estudio se lo denomina régimen sinusoidal. ¿Por qué se llama así? Porque vamos a tratar con fuentes de energía que tienen la característica de entregar voltaje o corriente alterno sinusoidal, ¿no? Ya sabemos cómo es una sinusoide, ¿no? Una sinusoide tiene más o menos esta forma, ¿cierto? Entonces, en algún instante es positiva, en otro instante es negativa, por eso se llama alterna, ¿no? Y la rapidez con que cambia entre positivo y negativo, que conforma toda una sinusoide completa, se denomina frecuencia. Entonces, nuestro estudio se va a basar en circuitos que contienen fuentes del tipo sinusoidal, pero resulta que cuando en un circuito se aplica el análisis en el tiempo, se puede distinguir en él dos comportamientos. Un comportamiento que se llama transitorio y otro comportamiento que se llama permanente. El transitorio es el que se produce cuando se ha introducido el cambio, ¿no? Por ejemplo, cuando yo enciendo un motor, o sea, le doy energía a un motor. En el instante en que muevo el conmutador que le va a transferir la energía eléctrica al motor, el motor empieza a reaccionar de alguna manera. Se producen grandes corrientes en un instante,
hasta que estas se estabilizan. Entonces se produce durante un tiempo una serie de cambios, pero que estos desaparecen, dando lugar a un régimen permanente, es decir, que ya la corriente no tiene esos cambios abruptos y sigue simplemente un comportamiento continuo. Bien, entonces, de esa parte del tiempo que se denomina permanente es de la que nos vamos a ocupar, ¿no? Entonces, el estudio se basa en circuitos alimentados por voltajes o corrientes del tipo sinusoidal, pero de los cuales solo nos interesa la respuesta permanente, ¿no? Dejamos de lado la transitoria, esa que dura poquito, que no es que no sea importante, porque es importante debido a que, por ejemplo, en un motor al encender se producen, decía, grandes corrientes en un instante y esto podría dañar el motor, podría dañar la fuente de energía, qué sé yo, ¿no? Entonces hay que considerarlas, pero una vez que se han tratado esas grandes variaciones, después se sigue un régimen permanente que de pronto sea lo que más nos interese del análisis, ¿sí? Entonces, en este caso, solamente nos vamos a referir a ese tratamiento, al tratamiento de la respuesta permanente del circuito. ¿Bien? Entonces, son 3 tipos de circuitos o 3 formas de analizar un circuito. Y esto va a dar lugar a que tengamos 3 exámenes parciales, ¿sí? Un examen parcial, el primero, va a estar referido exclusivamente al análisis de los circuitos resistivos en corriente directa. El segundo parcial tratará únicamente del dominio del tiempo. Y el tercero del régimen sinusoidal permanente. ¿Ya? Entonces son 3 exámenes parciales, no habrá examen final. Todos tienen la misma ponderación. A esto le vamos a añadir una nota de prácticos o investigaciones, participación, etc. Bien, ahora, ¿qué se necesita saber para poder analizar un circuito? En principio, álgebra elemental, la que hemos aprendido en colegio, cómo resolver ecuaciones lineales, con 1, con 2, con 3, con varias incógnitas. Porque se van a presentar muchas incógnitas en el análisis, dependiendo de lo complejo que sea el circuito. Necesitamos manejar con facilidad gráficos, graficar funciones, ¿no? Funciones que en su mayoría son funciones del tiempo. Nos interesa también, había hablado del régimen sinusoidal, entonces hay que saber algo de trigonometría, lo más elemental, ¿no? Que es seno, coseno, tangente. Algo de cálculo diferencial e integral, ¿no? Mencionaba que hay dispositivos en los que la relación corriente-voltaje es del tipo íntegro diferencial, entonces va a aparecer fácilmente integrales o derivadas en una relación entre estas variables, ¿sí? De nuestro conocimiento de física requerimos el tratamiento a las unidades, la notación, ¿no? Seguramente en física han visto notación científica, posiblemente también han hablado de la notación de ingeniería. La notación científica
lo que trata es de representar un número, que puede ser grande o pequeño, en dos partes. Una que se llama mantisa y la otra que se llama exponente. ¿Sí? Es el exponente de 10, ¿cierto? Un exponente entero, puede ser positivo o negativo. Ese exponente nos da la idea del orden de magnitud. Ahora, en ingeniería se utiliza la notación científica, pero se restringe de manera que los exponentes sean múltiplos de 3. ¿Sí? 3, 6, 9, menos 3, menos 6, menos 9, etc. Y a cada uno de estos se le da un apelativo, un prefijo. Por ejemplo, 10 a la 3 se llama kilo. ¿Cierto? Cuando hablamos de masa, por ejemplo, la unidad es el gramo. Pero si tengo 5.000 gramos, en lugar de escribir 5.000 gramos, puedo decir 5 por 10 elevado a 3, ¿verdad? Y este 10 a la 3, ¿no?, se llama, o se le da el apelativo de kilo. Entonces, en lugar de decir 5 por 10 a la 3 gramos, digo 5 kilogramos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en la notación de ingeniería se utilizan solamente exponentes enteros múltiplos de 3. Y cada uno tiene su apelativo. 10 a la 3, kilo, 10 a la 6, mega, 10 a la 9, giga. Menos 3 se llama mili, menos 6 micro, nano cuando es menos 9, pico cuando es menos 12, ¿cierto? Esa notación es muy importante. Todo lo que se mida debe tener una unidad, ¿no? Yo no puedo decir, me voy a desplazar 5.000, ¿no? ¿5.000 qué? 5.000 kilómetros, 5.000 metros, 5.000 millas. Todo debe tener una unidad y una forma de expresar, ¿no? No está bien que diga la frecuencia de esta señal es 5.794.6. ¿No? Es mejor decir 5.6 kilohertz o megahertz, etc. Bien, entonces de física nos interesa esa parte del tratamiento a las unidades. También los conceptos que había mencionado que han obtenido en su estudio de electricidad en quinto o en sexto de secundaria, que es carga, que es intensidad de corriente, potencial eléctrico y potencia eléctrica. Sin embargo, eso lo vamos a repasar, lo vamos a poner en contexto para poder tratar. Ese es el elemento con el que vamos a vivir este semestre. En cuanto a la bibliografía, voy a procurar que sigamos el texto de Haidt-Kemmerly, Análisis de circuitos en ingeniería, la 8ª edición. Ahí les paso el enlace, lo pueden descargar de ese sitio, está en formato PDF. Ya. Cualquier otro libro que hable de análisis de circuitos sirve. Ahí cito un par, Boyle-Stad, Robinson, puede ser Johnson también, que es muy buen libro de análisis de circuitos. Pueden encontrar en internet tutoriales, cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, o sea, es una ciencia muy difundida,
entonces es fácil encontrar información. Pero como les digo, vamos a tratar de seguir este libro. Entonces vamos a tener que realizar lecturas y controles de lectura de capítulos o partes de este libro. Entonces esa es la metodología que vamos a seguir. Les indicaré cuál es la unidad, la parte del texto que vamos a tratar en la siguiente clase. Entonces harán ustedes una lectura previa y el día de la clase se hace un control de lectura mediante un cuestionario muy cortito y posteriormente pasaremos a hacer ya una explicación del método que vamos a seguir para aplicar ese conocimiento. No, esto del método a veces no lo voy a aplicar exactamente como está en el libro, puede que haya algún cambio que estimo que sea más didáctico, digamos. Entonces, no vayan a esperar que siempre sea exactamente igual como lo trata el libro. Lo que sí, obviamente, va a ser exactamente igual, tiene que ser la solución, ¿sí? Entonces, empezamos con un texto que les voy a avisar cuál es. Ustedes lo leerán y el día de la clase se hace el control de lectura y posteriormente pasamos ya a la aplicación de ese conocimiento, ¿no? A mostrar cuál es el método mediante ejemplos, etc. Se van a hacer ejercicios prácticos, ¿sí? Entonces, estos ejercicios prácticos los harán ustedes en la clase o a domicilio, puede ser individuales o en grupo, dependerá de magnitud del ejercicio. Los ejercicios nos van a dar una idea del tipo de problemas que vamos a encontrarnos el día del examen. En esto de los ejercicios vamos a tener la colaboración del asistente, del ayudante. Seguramente ya aparecerá para ponerse en contacto con ustedes y elegir un horario para las clases, ¿sí? Y todo ello podemos verlo en un ambiente, en teoría deberíamos hacerlo en práctica, ¿no? Es decir, en un laboratorio, montar circuitos, utilizar instrumentos y medir. Pero por un lado estamos enfrentando este momento difícil, ¿no?, sanitario, y por otro lado que la facultad todavía no cuenta con un laboratorio que nos ofrezca la comodidad de poder entrar fácilmente y hacer ese tipo de prácticas, ¿sí? Está muy incipiente nuestro laboratorio y por eso es que es mejor, si hacemos alguna práctica, sería muy útil, pero la podemos suplir con el uso del simulador. Bien, entonces para el tema de control de lectura vamos a utilizar la plataforma Moodle. En cuestión de explicación de la aplicación y el procedimiento, utilizaremos Zoom. Los ejercicios prácticos los harán en lápiz y papel una vez que tengan resuelto el problema en sí o los problemas. Los convertirán en PDF y me los pasarán a través de la plataforma Moodle, ¿no? Entonces, convertido en PDF va a la plataforma.
Y si hacemos algún ejercicio de simulación, lo vamos a hacer mediante Zoom, utilizando obviamente el simulador, que es un software en la computadora. ¿No? El software que vamos a usar es OrCAD Spice. A ver si puedo escribir. OrCAD Spice. El fabricante en su página ofrece de forma gratuita una versión para estudiantes. Entonces pueden descargar esa versión si disponen de una computadora. No he visto si, creo que no hay. De hecho, para Android, ¿no? O sea, que tiene que ser en computadora. Entonces, si vamos a hacer algún tipo de trabajo práctico, será en grupo, entonces por lo menos alguno del grupo tendrá necesariamente que disponer de una computadora para que puedan hacer la simulación, ¿sí? Entonces, si alguna de las prácticas incluye simulación, organícense de esa manera. Creo que eso era todo. Para la próxima clase, que es el jueves, deberán leer la unidad 2 del texto base de Hyde-Kemmerly. La unidad 2 habla de esos principios básicos de los que había mencionado, lo que ya sabían en colegio, pero que aquí se va a refrescar un poco. Entonces leerán ese texto y van a responder el cuestionario, que va a estar disponible entre las 7 y las 7:15 en la plataforma Moodle. Y posteriormente pasaremos a la exposición y solución de problemas, aplicar esos conocimientos mediante Zoom, ¿cierto? Entonces ese es el plan para el jueves. ¿Tienen alguna duda? Buen día, ingeniero. Yo tengo una dudita. Dígame. Quisiera saber cuánto es la ponderación de los 3 parciales, por favor. Ya. Los parciales todos valen lo mismo, valen 30 puntos. Entonces hace 90 y los otros 10 se distribuyen en los prácticos. Ingeniero, otra preguntita más. Entonces, Dígame. ¿todo será trabajado mediante la plataforma? No, como les he dicho, vamos a distribuirnos de esa manera, ¿no? La plataforma la usamos para el control de lectura y para que me presenten los prácticos. ¿Sí? O sea, los prácticos los van a subir en formato PDF a la plataforma. Para eso la usamos, la plataforma. A través de ella también les podría pasar textos, documentos, etc. Las clases en sí, la explicación de la aplicación de ese conocimiento y las técnicas para la solución, la vamos a hacer por Zoom. ¿Ya? O sea, más o menos la distribución será esta. El día martes se hace la lectura y el control de lectura. Se explica inmediatamente después, mediante Zoom, cómo se va a tratar, cómo se va a aplicar ese conocimiento. Y básicamente el día siguiente, el día jueves, haremos más ejercicios prácticos. O sea, los días de control de lectura van a ser los martes, los jueves será más avance y ejercicios prácticos. Eso va a cambiar esta semana solamente, ¿no?
El jueves tendremos nuestro control de lectura a partir de ello, todos los martes, a menos que haya algún cambio. Bien, pero las plataformas o los mecanismos de comunicación son esos, ¿no? La plataforma para los controles y los prácticos y la herramienta esta Zoom para las clases. ¿Ya? Entonces voy a utilizar Zoom más una pizarra electrónica para hacer el desarrollo de la técnica de análisis. ¿Está claro eso? Sí, ingeniero, está entendido. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces nos estaríamos viendo el día jueves a las 7:20 más o menos, ¿no? Porque hasta las 7:15 tendrán que responder el cuestionario. Bien. Dígame. Usted ha creado algunos grupos, porque yo no estoy incluido. No está incluido en el grupo de... ¿Y cómo es que está? Ah, usted ha ingresado porque alguien le pasó el... Ya. Lo que ocurre es que yo no sabía cómo funcionaba WhatsApp en ese sentido. Tenía grupos creados el anterior semestre de todas las materias, entonces agarré y eliminé a todos y les mandé el enlace para que se adscriban, pero resulta que es un poco WhatsApp no les deja volver a registrarse una vez que han sido eliminados, ¿no? Entonces lo voy a hacer manualmente. Páseme un mensajito indicándome que está inscrito en la materia e inmediatamente lo voy a incluir en el grupo. ¿Ya? Bueno, si no hay más dudas, nos veremos el día jueves. Doctor ingeniero, muchas gracias. Luego, se cuidan. Sí, ingeniero, gracias.